nuestra profesión propiamente, de lo que es el trabajo en aula, de lo que hacemos nosotras y nosotros día a día y que nos amerita tanto tiempo de nuestra labor y de nuestro hogar, ¿verdad? Con la exposición de la señora Cira, que nos habló acerca, y ahí supimos reconocer lo que es la experiencia y la valía de la profesión docente, que nos ha orientado en la planificación y en la evaluación de nuestra labor diaria, ¿verdad? Ahí fue donde aprendimos más o menos, que esperamos que nos haya quedado lo más claro posible, ¿verdad? Cómo debemos desarrollar propiamente lo que es el proceso de planeamiento didáctico y sobre todo el proceso de evaluación, que ya reconocemos que no va a ser el tradicional sumativo, sino que va a tener un enfoque formativo y de evaluación del proceso, ¿verdad? Entonces se nos presenta en este programa un diseño curricular que inicia enfatizando en el periodo de transición que se debe dar del área preescolar al área primaria, ¿verdad? Que debe ser uno de los aspectos medulares y en el cual se nos ha dicho que también se está trabajando en lo que es el programa de preescolar para fortalecer esta etapa de transición. Así rápidamente, que creo que es uno de los aspectos que a nosotros como docentes, propiamente nuestro trabajo de diario de aula, nos debe quedar claro, es la estructura del formato de planificación, o sea, las columnas en las cuales nos tenemos que desenvolver y que nos permiten flexibilidad, ¿verdad? Y cómo las tenemos que ir relacionando con los procesos de desarrollo cognitivo. Entonces hablamos de la primera columna de conocimientos curriculares conceptuales, que nos lleva a la formación, al saber propiamente, al saber qué es, o sea, qué es lo que nosotros tenemos que ayudar a fomentar y a fortalecer en nuestros estudiantes, pasando posteriormente a la columna, a la columna de los contenidos procedimentales que nos van a ayudar al saber hacer. Entonces ahí es el trabajo principal que tenemos que realizar nosotras y nosotros en acompañamiento con los niños, siempre, y las niñas, siempre pensando en función de ellos. Todos los talleres que hemos hecho en estos días, los talleres de literatura, de las mini lecciones, etcétera, han sido sumamente enriquecedores para cada una de nosotras, ¿cierto? Y cada una de nosotros queremos llevarnos todo y poderlo plasmar en nuestro trabajo de aula, porque ahí está el saber hacer, el saber nosotros hacer con los niños para ir formando ese ser humano que sea consciente de su ser que lo va a ir encaminando a los fundamentos de nuestro sistema educativo, fundamentos filosóficos que conocemos como humanista, racionalista y constructivista, y que a la vez nos va a permitir el desarrollo de un ser humano en las tres áreas básicas, que son la ética, que tiene relación con el tercero, ¿verdad?, que sería la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esa es nuestra labor, formar un niño o una niña que tenga conciencia de su ser como individuo y como ser social, en donde se tiene que desarrollar valorando su sociedad, valorando su vivencia y su relación, donde tenemos que fortalecer el convivir, el día a día con cada uno de nosotros y de nosotras, reconociendo las necesidades que hay en nuestra sociedad y también formando un ser crítico, pero que pueda a la vez ofrecer soluciones ante esas problemáticas que se puedan detectar. Y la estética, que no es solamente ver algo bonito, no es solamente tener el aula linda con muralitos, ¿verdad?, y todo lo que siempre acostumbramos, sino es el amor también, el amor con el que hacemos las cosas, el amor que enseñamos a los niños y a las niñas en su trabajo, en cada una de las actividades planificadas que realizamos con ellos, ¿verdad? Eso es una de las palabras que no se nos tiene que olvidar, que cada una de las acciones que nosotros y nosotros realizamos deben de estar bien planificadas y de esa manera empoderarnos de nuestro profesionalismo, ¿verdad? Bien, porque aquí no veo. Bien, continuando con las apreciaciones de la jornada, así de manera muy puntual,
considero que debemos de recordar, bueno, que tenemos que apropiarnos del programa, apreciando su flexibilidad y transversalidad en las unidades, ¿verdad? Que es un aspecto muy importante que al principio nos costó un poquito entender, pero que creo que ya más o menos lo manejamos. Considerando el proceso de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Que supera lo tradicional, focalizándose en la evaluación de los procesos y no únicamente del producto, lo que nos va a permitir a contribuir a la formación de un niño o niña que desarrolle competencias lingüísticas, con reconocimiento como ser social y capaz de analizar y explicar críticamente su propia realidad en conjunto con los demás. Bien, ante esto nos enfrentamos a necesidades y desafíos. Yo considero que una de las principales, en este momento todas tenemos que asumir, es que tenemos definitivamente que salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Se nos movieron el piso y ahora sí tenemos que ponernos las pilas, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos que asumir los retos que vamos a afrontar, las limitaciones propias de nuestra preparación como docentes y de la realidad social a la cual ahora nos vamos a ir a enfrentar a cada una de nuestras comunidades, empezando por nuestros compañeros docentes, ¿verdad? A los cuales vamos a ayudar a formar, y también considerando el rol capacitador del Estado a través de las instituciones de educación superior, que considero deben de reforzar lo que es la formación docente. Bueno, quería hacer un aporte acerca de, pero lo voy a hacer así muy rápidamente porque ya estamos terminando con el tiempo, que al menos desde mi experiencia considero que es importante también rescatar las experiencias de otros países, ¿verdad? Otros países que han venido a enriquecernos y que han vivido cambios de modelos a nivel de su sistema educativo y que les ha funcionado. Al menos yo tuve la experiencia de vivir unos añitos allá en Chile y realmente me enfrenté primero, que para mí fue muy impactante, a mi propia alimentación, las limitaciones que yo llevaba de aquí, ¿verdad? Al enfrentarme a un modelo un poco superior en algunos ámbitos a nivel de formación docente, y de los cuales tuve que asumir, y gracias al Señor pude superarlos, ¿verdad? Entonces tomar conciencia de cómo estamos nosotros preparados y también buscar pues nuestra propia superación. También una compañera de nacionalidad cubana nos comentaba que tiene varios años de vivir acá y que a la hora de escuchar la presentación de este programa de español, ella se evoca a su infancia en Cuba, donde dice que su formación fue similar a la que se está ofreciendo en este momento y la cual para ella fue sumamente enriquecedora. ¿Continuamos? Bueno, mi experiencia fue más amplia, me hubiera gustado contarles más, ¿verdad? Pero bueno, como ya se nos está yendo el tiempo, pero en relación a lo que es el sistema educativo en general y a una visión de gobierno que reforma la educación pública, eso viví yo allá, que apuesta por la educación pública, que brinda insumos que se necesitan para la superación y sobre todo para el estímulo docente, porque una de las cosas de reformas educativas que más me llamó la atención allá, que tiene como 1 o 2 años, es por ejemplo que el gobierno ofrecía a estudiantes de secundaria que se estaban egresando, estudiantes de excelencia, en ese momento se les ofrecía una beca completa para que estudiaran docencia y además de eso la oportunidad de tener trabajo fijo cuando terminaran de estudiar y obviamente con un buen salario, ¿verdad? Pero eso es apostando a la excelencia docente. Entonces son experiencias que nosotros pensamos pues debemos asumir nosotros, que debería considerar también nuestro sistema educativo, ¿verdad? A nivel gubernamental. Tuve la experiencia de reconocer comunas que son como provincias, ¿verdad? De bajos ingresos económicos, porque allá el gobierno subsidia a las municipalidades subsidian las instituciones públicas, y aún siendo comunas con un bajo ingreso económico, lograban promedios nacionales, y se les preguntaba cómo, con el empeño de cada uno de los docentes, de los niños y de las niñas, ¿verdad? Es importante rescatar. Si quiere, ya vamos terminando. Bueno, tuve la experiencia de conocer lo que era una escuela parvularia de lenguaje, en donde también se trata de brindar atención a los niños y niñas con necesidades educativas especiales en esa área para que solventaran los problemas antes de entrar a la educación primaria. Bien, sí, sigue. Okay.
Entonces, pero esa era la última frase. En español, bueno, este programa que se presenta, es que ahí se borró un pedacito arriba, que con un fundamento comunicativo funcional de la lengua, este programa, yo considero que viene a fortalecer las bases lingüísticas y de comunicación en todos los ámbitos y sobre todo en las prácticas sociales, ¿verdad? Que es donde debemos de enfocarnos, porque tenemos que fortalecer la sociedad, pero no cualquier sociedad, nuestra sociedad. Me hubiera gustado hablar más, pero ya se me acaba el tiempo. Yo traía un video que a mí me fascina, pero bueno, como por cuestión de tiempo, de los marcianitos, si quieren, nada más para que lo vean. Yo imagino que más de una o uno ya lo ha visto, ¿verdad? Y trae un mensaje excelente, excelente. Simplemente quiero rescatar la última frase. La última frase que aparece en esa presentación y dice: el mundo está en manos de aquellos que tienen coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Muchas gracias.